Alerta presentamos el mensaje de la palabra de Dios. Rogamos al Señor que sea de gran bendición para su vida en Cristo. Hermanos amados, continuando con este estudio de la palabra de Dios acerca de la justificación por la fe que iniciamos desde el capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Después, en el programa anterior terminamos en el capítulo 3 y hoy comenzaremos con el capítulo 4 de esta carta a los romanos. Dice así Romanos capítulo 4, verso 1 en adelante. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amados hermanos, podemos ver en este pasaje de la Escritura, a causa de que estuvimos hablando y el apóstol Pablo viene hablando en el capítulo 3 de esta carta a los romanos acerca de la justificación por la fe. Vemos acá como, para testificar de lo que Pablo ha hablado, llama a dos hombres. En este punto de su carta, el apóstol Pablo se detiene en su argumento para llamar a dos grandes hombres como testigo, Abraham y David, porque ellos son ejemplo de la gracia en el plan de salvación. A ambos fueron dadas promesas especiales tocante a Cristo. Abraham como simiente a través de la cual benditas serían todas las naciones, y David como el rey, la simiente que reinaría sobre las naciones. Abraham fue llamado amigo de Dios, como dice Santiago en su carta en el capítulo 2 y verso 23. David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Esto está en el libro de los Hechos 13:22. Si algún hombre tuviese de qué jactarse por el trato soberano y maravilloso de Dios con él, estos hombres ciertamente lo tendrían. Por eso sus testimonios son importantísimos. Abraham es el primero en ser llamado a dar testimonio. ¿Qué tiene él que decir con respecto a su justificación delante de Dios? Si fue justificado por sus obras, deseamos saberlo, pues él tenía algo de que jactarse en aquel entonces. Esto lo dice el apóstol Pablo, que tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero, ¿qué es lo que afirma la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Luego sigue David y él se presenta para testificar y Pablo lo pone como testigo y él exclama diciendo: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4:8.
con seguridad. Esto es suficiente para convencer a cualquiera que Dios jamás hubiera tenido otra manera para la salvación que por gracia y por fe. Así que, hermanos amados, debemos estar atentos a todo lo que hemos venido hablando y podemos ver cómo el apóstol Pablo, que recibió este estudio, esta revelación de parte de Dios acerca de la justificación, muestra que es por fe, por gracia y por fe, que Dios no ha encontrado otra manera de salvar a los hombres que no sea por gracia y por fe. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué Pablo aclara esto? A causa de que estaban los judíos que ellos creían en la ley y no creían en Jesús, y ellos iban tras una obra buscando la justicia. Sin embargo, Pablo le muestra cómo Abraham, por la fe, recibió la justicia para después obrar. Aquí está el tropiezo de muchos cristianos que no creen lo que Dios ya ha hecho con ellos, no creen lo que Dios dice que hizo con ellos. Entonces, aún todavía, después de haberse bautizado y de haber recibido el Espíritu Santo de Dios y de participar de la cena del Señor, siguen diciendo que son pecadores. Aún, lo que es más terrible, hay otros que todavía buscan ser sanados interiormente. Y hay quienes se prestan para esto. Pretenden sanar al hombre viejo cuando Dios le dio morir y nacer de nuevo por la fe. Por eso es que nunca se alcanza el crecimiento espiritual a pesar del conocimiento que teológicamente se aprende de lo que se debe hacer, pero que lo que creen nunca lo llevan a cabo, nunca pueden desarrollarlo en su vida porque tropiezan con las actitudes, con los pensamientos, con los sentimientos del hombre natural, de sí, lo que la Escritura le llama el hombre viejo. Por eso Pablo, que nos muestra en el capítulo 3 que somos justificados por la fe, nos muestra que la justificación es gratuita y que la reciben todos aquellos que creen en la obra que Dios hizo por Cristo Jesús en la cruz. Ya hemos enseñado que justificación significa absolución, libre de toda culpa y cargo. Entonces vemos cómo se presentan estos dos varones que fueron justificados y que recibieron las promesas que Dios le hizo a ellos. Y Pablo lo pone como testigo y les pregunta, ¿cómo recibieron ustedes las promesas de Dios? ¿Porque creyeron o porque obraron? Entonces ahí Pablo muestra con la Escritura que dice acerca de Abraham, quien es el padre de la fe. Dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que Dios contó su fe como justicia para Abraham. Y como Abraham fue declarado justo por su fe, obró conforme a lo que había creído y así pudo ir adelante en el plan de Dios. Después se presenta David, a quien también se le hizo una promesa, que en su simiente reinaría y que su reino nunca más sería tomado por otro reino. Entonces David fue el que exclamó, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando yo no conocía la enseñanza de la justificación, cuando no entendía esto, yo leyendo este salmo me preguntaba, ¿quiénes serán ellos? Y yo mismo decía, dichoso aquello a quien Dios no le inculpe de pecado. Y no sabía que yo había sido uno de ellos ya por cuanto había creído. Entonces vemos cómo Pablo lo presenta como testigo a estos dos grandes varones que si alguno tiene de qué jactarse en su trato soberano de Dios para con ellos, estos dos lo tienen. Uno llamado amigo de Dios y el otro que es David, un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando pensamos en esto y pensamos cuál fue la vida, las actitudes de David y vemos lo que Dios llegó a hacer con él y vemos que aún hoy Cristo
que es descendiente según la carne de David, se ha sentado en el trono para siempre. Si aún no está reinando en la tierra, ya reina en su pueblo, es decir, en los corazones de aquellos que le han recibido. Entonces vemos, ¿qué es lo que podemos encontrar en todo esto? Que al reino de Dios se entra después del nuevo nacimiento por la fe, al reino de la gracia por la fe, que esto es lo que vamos a ver en los capítulos que siguen a esto. Pero debemos tenerlo presente y seguro, porque por eso Pablo lo presenta como testigo a Abraham y David, porque muchos hermanos no creen, ellos quieren obrar primero, por eso, y para después decir que alcanzar un estado de justicia delante de Dios, buscan una justicia por las obras. Y no es así. Tiene que dejar de hacer esto, tiene que dejar de hacer aquello, tiene que dejar todo esto. Todos dicen lo que tenemos que hacer, todos muestran las obligaciones que tiene el cristiano, pero nunca les enseña cómo alcanzarla, cómo lograrla. Y eso es lo que queremos mostrar y enseñar en todo esto. Si hemos nacido de nuevo, ya no somos el mismo hombre que hemos muerto. Para Dios el hombre natural no existe, murió, fue sepultado juntamente con Cristo por el bautismo. Hemos nacido a una nueva vida. En esa vida espiritual nosotros podemos desarrollar la vida de Cristo. Por eso David dijo, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cuál es el varón al cual el Señor no inculpa de pecado? Si la Escritura misma dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es el varón al cual el Señor no inculpa de pecado? ¿No es a Cristo? Y nosotros no hemos muerto con Cristo y hemos nacido de nuevo a través del bautismo y ahora somos de Él. ¿No somos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Dios inculpa de pecado a Cristo? Luego, ¿no inculpa a Cristo como cabeza, pero su cuerpo sí? ¿Podrá ser la cabeza justa y santa y los miembros de su cuerpo no? Sin embargo, esto es lo que hacen los hermanos que no creen en la justificación. Sin embargo, Dios ha hecho algo por Cristo en la cruz. Por eso es que no hay avivamiento. No hay avivamiento porque está separada la cabeza del cuerpo. Lo reconocen a Cristo como cabeza, pero ellos están separados. Por eso es que no los dirige. Cuando perfectamente nos unimos con Él por la fe y nos consideramos y creemos que somos miembros de su cuerpo, entonces la dirección de la cabeza es para todo el cuerpo. Sin embargo, al no creer estas cosas, los cristianos se dirigen ellos según su pensamiento, sus razonamientos, según sus sentimientos. Por eso es que en la iglesia se dice, ¿y qué tiene? ¿Y qué le hace? Tendrían que ser así, deberíamos ir para allá, habría que hacer esto, habría que hacer aquello. Así no habla la Biblia, así no es el pensamiento de Dios. Dios lo ha pensado todo y dice todo lo que hay que hacer. Pero la dirección tiene que venir de Él. Pero cuando el cuerpo esté separado de la cabeza, no reciben la dirección de la cabeza. Y aún, ¿cuántos cristianos no creen ni siquiera que pueden alcanzarlo? Por eso, hermanos amados, estamos viendo este pasaje. Por eso Pablo escribe en este capítulo 4 de esta carta a los romanos para que la iglesia entendiera que es por la fe y lo que son de la fe muestra después que han creído con las obras, pero con las obras de justicia a causa de la fe. La fe nos introduce en los lugares celestiales, por la fe nos separamos del hombre viejo. ¿Esto qué implica? Que el hombre viejo ya no somos nosotros, sino que un enemigo que nos persigue, que va con nosotros a todos lados y que trata de esclavizarnos. Pero lo que creemos que hemos sido justificados, vemos que Dios nos mira como justo y entonces con diligencia en la persona espiritual que tenemos, vamos rumbo a la perfección por las obras de la fe, no por las obras como hombres, sino de la fe por causa de que hemos creído, creyendo que Dios llevará hasta el final y completará su obra en todos nosotros, porque así también está escrito. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Ya no habla de nosotros, de nuestra obra, sino de la obra de Dios en nosotros. El que comenzó, cuando creemos y hemos sido bautizados, la buena obra en nosotros ha comenzado de parte de Dios. Entonces vemos que la fe a Abraham le fue contada por justicia, no porque obró, sino porque creyó. ¿Y cómo creyó? Lógico que después obró.
Por eso es que Santiago pareciera ser que se contradice con Pablo y no se contradice en nada. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Es decir, si ha creído, muestre lo que ha creído con sus obras, es decir, con su conducta. La fe es algo invisible que obra en el corazón del hombre, es decir, adentro, interno, es algo que no se ve. ¿Y cómo los hombres de este mundo pueden ver que nosotros hemos creído? En nuestra conducta, en nuestra actitud. Se manifiesta, se hace manifiesta a los que miran a través de las obras. Pero eso no obra por causa de que hemos creído, no que vamos en busca de una justicia por obra, sino que por causa de haber creído recibimos la justicia para que nuestras obras sean en Cristo Jesús. Esto es algo que se tiene que entender porque nunca se va a producir la separación del cristiano. Siempre él se va a atribuir lo bueno y se va a atribuir lo malo. Sin embargo, hay una separación. Si Dios dice que el hombre viejo murió, quiere decir que ya no somos nosotros el hombre viejo. Entonces, ¿quiénes somos? El hombre que ha nacido de nuevo. Pablo lo explica en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el verso 17. De manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que no queda ni rastro de lo viejo para Dios. Somos todo lo que Él dice ahora. Esta separación Dios la dice y nosotros debemos creerla. Es en nuestro beneficio. Si han creído, si se crea esto, ¿por qué buscar una sanidad interior? ¿A quién vamos a sanar? ¿El hombre nuevo puede ser sanado? Salió de Dios. El hombre viejo murió. ¿Cómo Dios va a sanar a alguien que Él dice que mató? ¿Qué están haciendo los cristianos con esto? Con la sanidad interior, ¿qué están haciendo? ¿A quién quieren sanar? Porque el hombre viejo murió, dice Dios. ¿Cómo van a sanar a alguien que Dios mató? No sirve para nada. Para Dios no sirve. ¿Y el hombre nuevo? Salió de Él. Es su espíritu. ¿Qué sanidad necesita? ¿Ve el error? Entonces, ¿cómo irán adelante? ¿Cómo habrá avivamiento si están tratando de sanar al hombre viejo, resucitarlo cuando Dios dice que lo mató? Entonces el apóstol Pablo habla en el verso 10 de este capítulo 4. ¿Cómo pues, dice, le fue contada? Está hablando de Abraham. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Ahí está, miramos. Abraham se le hizo la promesa y él creyó. Después que creyó, entonces Dios le dio la circuncisión, que es para nosotros lo que es el bautismo. Le dio como una señal, como un sello, dice Pablo. Nosotros también, cuando creímos y nos bautizamos, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que nos dio el Señor? También nos dio, el apóstol Pablo habla de un sello que fuiste sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, si hemos recibido el Espíritu Santo del Señor, es el sello de que Dios nos ha justificado. Antes de ser bautizado, antes de creer en Jesucristo, ¿recibimos el Espíritu Santo? No. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Pero una vez que creímos y nos bautizamos, hemos muerto a todo lo que éramos, y la demostración que para Dios esto es así es que nos dio su Espíritu Santo como sello para que nosotros podamos creer que somos el hombre nuevo. A Abraham le pasó lo mismo. Él primero creyó y recibió la promesa. Y después fue circuncidado. ¿Para qué? Para que sea padre de todo lo que no están circuncidados y para lo que son también de la ley. Por eso es que dice que para que recibió la promesa antes de fue circuncidado. Dice, y para que también sea padre de todos los creyentes que no han sido circuncidados, así que no son judíos, para nosotros los gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, es decir, de los judíos, para lo que solamente son
de la circuncisión, para no lo que son solamente de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahí está. Esto a veces parece un trabalengua, parece que no se puede llegar a entender, pero ahí vemos, porque ¿qué es lo que sucede con esto? Este es el problema, es con los judíos, no con nosotros. Nosotros sabemos que somos hijos de la promesa. La promesa de la simiente que Dios prometió a Abraham es Jesucristo. Jesucristo ya vino. Jesucristo vino, ya murió, ya resucitó. Y nosotros ya hemos creído. Por tanto, por haber creído y haberlo bautizado, también hemos recibido el Espíritu Santo, que es el sello, la arra de nuestro espíritu, dice. Es el sello de que lo que Dios dice es verdad y que va a cumplir todo lo que habla acerca de nosotros. Entonces vemos que la justificación es algo muy valioso. Después de la redención, es la doctrina más importante que existe, porque en ella los que creen se separan de todo lo que tiene que ver con el mundo, se separan de todo lo que tiene que ver con el hombre natural, para ser introducidos en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Estamos en los lugares celestiales con Cristo. Toda bendición espiritual nos fue dada en los lugares celestiales en Cristo. ¿Esto qué significa? Que pasamos a pertenecer al reino de Dios, pertenecemos a su reino, ya no tenemos nada que ver con este mundo. La justificación nos separa, entonces nuestra nueva vida es en Cristo. Ahí es cuando el creyente tiene que empezar a separarse. Mientras el creyente no cree esto, siempre él será él, se atribuye lo bueno y lo malo, y no es así. El árbol malo no puede dar frutos buenos. Y el árbol bueno no puede dar frutos malos. Así que debemos entender esto, no se puede mezclar. A pesar de que estamos en esta caja de barro, que estamos en este cuerpo, con el sentir y el deseo de la carne, ya no somos ella. Por eso es que ahí Pablo llama a Abraham y a David. ¿Cómo recibieron ellos las promesas? ¿Porque creyeron o porque obraron? Y ellos dan testimonio de que porque creyeron, y a causa de que creyeron, después obraron. Y a su vez recibieron por la fe, no por obra. El salario le fue contado a ellos como gracia. No porque obraron, sino porque creyeron. El que obra se le cuenta como deuda. Pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. David creyó y recibió la promesa de Dios. Es decir, su trono ya es eterno, porque en él se ha sentado Cristo Jesús. Entonces podemos ver que la promesa de Dios a Abraham y a David fueron cumplidas a causa de que ellos creyeron. Ya no se puede sentar otro en el trono de David. Ya su descendencia, que es la simiente Jesucristo, se ha sentado. Estaba escrito que se le daría al Mesías el trono de David. Así que vemos, como dice en este capítulo 4 y en el verso 13 de la carta a los romanos el apóstol Pablo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendiente la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahí vemos. ¿Qué dice acerca de Abraham? Pero no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Qué dice que sería Abraham heredero del mundo? Y no por obra, sino por la justicia que es por la fe. ¿Qué tan tremendo es esto? Amados hermanos, ¿qué tan tremendo es la fe? ¿Qué tan tremendo es lo que Dios puede llegar a hacer con aquel que cree? En este caso, como Abraham creyó, su fe le fue contada por justicia. ¿Cuál es la promesa? Que sería heredero del mundo. ¿Heredero del mundo? ¿Cuál es su simiente? Cristo. Y dice que todas las cosas fueron hechas y creadas por Él y para Él. Y ahora vemos lo que dice el apóstol Pablo. No fue por las obras de la ley, no fue por la ley, sino por la fe. Y dice el verso 14, porque si lo que son de la ley son los herederos,
vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Esto dice el verso 15 de este capítulo 4. ¿Qué dice Pablo? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿A dónde no hay ley, hermanos amados? En el reino de la gracia no hay ley. Dios no está bajo ninguna ley. Cristo tampoco. Y nosotros pertenecemos al reino de la gracia por la fe. Si nuestra fe fue contada por justicia, pertenecemos como Abraham al reino de la gracia. Ahora, ¿qué dice? Donde no hay ley tampoco hay transgresión. En el único lugar donde no hay transgresión es en el reino de la gracia, porque ahí el pecado es inactivo. Los que están en el reino de la gracia, el pecado es inactivo porque la gracia es el opositor del pecado. Por eso Pablo lo dice, ve que hay un lugar a donde no hay transgresión. A ese lugar se entra solamente por la fe, por creer lo que Dios dice. ¿Cómo es que la iglesia dice que son pecadores? Los que confiesan que son pecadores, ¿por qué? ¿Por qué no entraron al reino de la gracia? ¿Por qué no entraron al reino de la gracia? Porque no creyeron. Por tanto, dice, es por fe, dice Pablo en este verso 16, para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de Abraham, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Ve? Ahí entramos nosotros también. ¿Qué dice Pablo? Padre de todos nosotros. ¿Quiénes? Los que siguen la pisada de la fe de Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe. Abraham es el padre de la fe, que después vamos en forma específica a explicar por qué Abraham es el padre de la fe y todas esas cosas. Pero es necesario que entendamos que la justificación es por la fe, que no hay cosa que el hombre tenga que dejar para ser justificado. Para ser justificado el hombre tiene que creer, y si cree que ha sido justificado, eso significa que ha sido separado por Dios de todo lo que era, que para Dios murió todo lo que él era y ahora son todas las cosas nuevas, y que puede por la fe, ¿no es cierto?, empezar a vivir esa vida que Dios le ha dado. Cuando ve las actitudes del hombre viejo, nunca debe atribuírsela a él. Él no es el hombre viejo, por la fe murió, nació de nuevo. Esto es lo que tiene que creer. Si no, nunca alcanzarán el crecimiento espiritual que Dios quiere. Nunca alcanzarán la madurez. No por el conocimiento se alcanza la madurez, sino por el desarrollo de la vida que hemos recibido. Nos lleva a un plano mucho más elevado y más glorioso y maravilloso, donde el hombre encuentra en el conocimiento del Señor la verdadera libertad con la cual Cristo le hizo libre al ser separado para siempre del hombre viejo. Y al entender que las obras que Él hace ahora están hechas en Cristo y que son eternas, y que es la obra de Dios en ello, cosa que Dios no puede fallar. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces vemos, pero la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Si estamos en el reino de la gracia, que por la fe entramos nosotros, entonces a donde nosotros pertenecemos, estamos hablando de la persona espiritual, el pecado es inactivo. Nacimos de Dios, salimos de Dios, es imposible que el hombre espiritual peque, pero estamos dentro de esta carne, vemos sus actitudes, vemos su pensamiento, pero tiene que haber una forma, una manera en que alcancemos nosotros por el conocimiento y el desarrollo de la vida nueva a sujetar todas las pasiones que son del hombre viejo. Si no Dios, ¿para qué nos dio el dominio propio? Dice que dio espíritu de poder y dominio propio. ¿Para qué nos dio? ¿Para qué dice la Escritura si nunca vamos a poder echar mano de Él y hacer uso de Él? Eso se adquiere con el conocimiento, por el conocimiento de la vida nueva que Dios nos ha dado, el desarrollo de ella por la práctica, cuando aprendemos las enseñanzas, nos lleva a formar ese hombre espiritual a una madurez que permita no dar lugar a que el pensamiento y las actitudes del hombre viejo se cumplan, sino
que por más que la sientan, la rechazan y se entregan de lleno a la dirección del hombre nuevo, es decir, del Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Así que vemos, somos todos hijos de Abraham por la fe, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Te he puesto por padre de mucha gente, dice el verso 17. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces vemos, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En el próximo programa vamos a continuar hablando acerca de todas estas cosas, viendo cómo Dios, por la fe, cumplió la promesa a Abraham. Amados hermanos, Pablo llama a Abraham y a David como testigos y están siendo presentados delante de nosotros a través de esta escritura y de esta palabra. ¿Cómo recibieron la promesa? ¿Cómo ellos se apoderaron de ellos? ¿Porque obraron o porque creyeron? La escritura dice porque creyeron. Como creyeron, después obraron y Dios cumplió la promesa que les hizo a cada uno de ellos. Para nosotros también hay grandes promesas: alcanzar la estatura de Cristo, ser semejante a Él, alcanzar el conocimiento pleno, encontrar los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, alcanzar la riqueza de pleno entendimiento, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, comprender cuál sea la altura, la anchura, la longitud y la profundidad, llegar a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Son todas estas promesas para nosotros, que si creemos por la fe, Dios las desarrollará en todo lo que hemos creído. Por eso estamos hablando de estas cosas, para después continuar mostrando y viendo qué es lo que Dios nos quiere dar, cómo alcanzarlo, cómo lograrlo. Pero debemos creer primero quiénes somos. Si nos separamos del hombre viejo por la fe y creemos que somos el hombre nuevo, ahí en la persona espiritual se desarrollará esta vida hasta recibir nosotros el conocimiento de todas las cosas que Dios ha comprado para nosotros por Cristo en la cruz. En el próximo programa continuamos con este pasaje del capítulo 4 de la carta a los romanos. Estaremos viendo para que ustedes vayan leyendo en la palabra de Dios desde el verso 18 hasta el final. Vemos cómo Abraham se apoderó, lo que Abraham conquistó y quiénes somos y a dónde entramos nosotros juntamente con las promesas de Abraham. Te seguiré hasta el fin, te seguiré hasta el fin. No me importa lo que diga, y si al diablo no le gusta, yo te seguiré porque eres tú mi rey. No me importa lo que diga, y si al diablo no le gusta, yo te seguiré porque eres tú mi rey. Te seguiré hasta el fin, te seguiré hasta el fin, con tu mano poderosa abrirás para yo entrar, como abriste el mar rojo y el Jordán. Con tu mano poderosa abrirás para yo entrar, como abriste el mar rojo y el Jordán. Yo iré donde quiera que me guíes, oh Señor. Serás tú mi escudo, yo seré tu servidor.
que me guíes, oh Señor, porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi inspiración. Yo iré donde quiera que me guíes, oh Señor. Serás tú mi escudo, yo seré tu servidor. Yo iré donde quiera que me guíes, oh Señor, porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi Redentor.